¿Y qué supone realmente una liberación sexual para la mujer? ¿Cuál es la verdadera liberación sexual de la mujer? ¿Qué implica o qué instrumento tiene que tener la mujer para realmente tener esa revolución sexual? Con escribir ya alcanza. Pero podría ser otra cosa, ¿no? Pero con escribir no hay una historia del hombre, de la mujer, escrita por la mujer. Y las mujeres que escribieron sobre eso estaban un poco sometidas, a pesar de que eran libertarias, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de Simone de Beauvoir, ¿no? Ella estaba sometida al grupo de los miércoles que hacían Piaget, Merleau-Ponty, Sartre, ¿no? Su marido. ¿Qué es escribir? Claro, yo tengo la sexualidad de los textos que me determinan, ¿no? Hago el amor como está escrito en los libros que he leído, como está escrito en la ideología que producen esos libros. Libros que aunque no haya leído me influyen. No importa, porque en la ideología social está eso, en cómo escriben los periodistas, en los programas que ponen en la televisión. Entonces debe ser la sexualidad pésima, porque los programas... La sexualidad es excepto pésima. La mayoría que hay en la televisión solo no transmiten cultura, solo transmiten cosas cuanto más escabrosas mejor, ¿no? Claro, es una sexualidad pobre, ¿no? Si digo, cuantas más palabras tenga, más rica es mi sexualidad. En el encuentro con otras mujeres también aparece ese terror homosexual, ¿no? Parece como que es inevitable que surjan los deseos sexuales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo puede uno manejarse ante una atracción que no sabe cómo interpretar ni sabe cómo dominar? Claro, es interesante porque si yo el deseo voy y lo realizo, es para quitármelo de encima, para no hacerme cargo de ese deseo, ¿no? Entonces, es verdad que en toda relación laboral, en toda relación grupal, surgen, ¿no? Surgen amores, surgen deseos, ¿no? Surgen tendencias al goce, pero todo eso es energía libre que se pone en el trabajo, si uno la deja, ¿no? La deja desarrollarse. ¿No? Pero si voy y lo hago, ¿no? Si voy y hago el acto sexual con esa persona con la que tendría que hacer un negocio, estropeo el negocio. En el terreno de la sexualidad, la masturbación es un primer acercamiento que todo ser humano, en este caso la mujer, tiene que tener también con su propio organismo, con su propio deseo. Sin embargo, hay mujeres que dicen que nunca se han masturbado o que incluso si tienen pareja dejan de masturbarse, como que es algo evitable o es algo sancionable en ciertos niveles de pensamiento. ¿Qué le podemos decir a las personas que nos están escuchando en relación a la masturbación? ¿Nos turba la masturbación? Se turbarán con otras cosas, ¿no? Sí, claro, se masturban. Una mujer se masturba de cualquier manera, ¿no? Cruza un poquito las piernas, está leyendo un libro, tiene un orgasmo yendo de compras con las amigas. No escandalices al público. No, yo no escandalizo, pero es que las mujeres gozamos con mucha facilidad, una cosa que al hombre le cuesta más. ¿Un orgasmo o qué? Un orgasmo, sí, ¿no? Entonces, la masturbación, ¿qué pasa? ¿A ella qué le pasa? Porque hay una masturbación como infantil, ¿no? Enfermiza, es una masturbación que tiene que ver, ¿no? Con recuerdos infantiles de aquella masturbación antigua, de las primeras veces, ¿no? Y hay una masturbación que ya incluye al otro, ¿no? Es diferente los dos tipos de masturbación. Cuando problematiza al sujeto, porque no es tanto la masturbación en sí, sino la relación que uno tiene con su masturbación, cómo la tolera, cómo, ¿no? La forma que ella ha tratado de explicar la violencia de género es que está estudiada empíricamente y es eso, ¿no? Un maltratador acumula tensión, llega a la explosión y luego cuando ha explotado te lleva a la luna de miel. Por tanto te mete en ese círculo que es dificilísimo salir si no es con una fuerza interior, pero una fuerza interior que te la tiene que dar un profesional. ¿Cómo se llegan a situaciones así? Es decir, me hablaba antes Yolanda de que desea colaborar para que muchos jóvenes no lleguen a esta situación. ¿Por qué existen jóvenes en los cuales se tolera situaciones de denigración de la pareja? Mira, Elena, ahí es que hay estudios empíricos ya bastante objetivos que no ponen ningún tipo de duda en que la violencia tiene un componente educacional importantísimo, ¿no? Ya los alemanes en el siglo pasado hablaban de la transmisión intergeneracional de la violencia. ¿Qué quería decir esto? Que la exposición de menores, que son víctimas directas de la violencia de género de los padres, del padre sobre la madre,
se proyectaba en los siguientes resultados, es decir, al hijo lo situaba directamente como un potencial maltratador y a la hija como una potencial víctima de violencia de género. Por tanto, la educación es el condimento o el germen, el caldo de cultivo para la violencia de género, unido a otra serie de factores que ya... En psicoanálisis decimos que no se transmite tanto los elementos, por ejemplo, a través de la genética o a través de los comportamientos como hábito, ¿no? Pero se transmite el deseo. Entonces, claro, cuando hay un tipo de deseo de sumisión, voy transmitiendo eso a mis hijos, ¿no? Sí. O a otras personas. Me puedo identificar con el deseo del otro. Por eso la importancia de transformar la posición de esa mujer y de ese hombre frente al deseo, ¿no? Sí, efectivamente, más o menos sería un poco el planteamiento que yo te refiero, pero que entronca desde el factor educacional, la transmisión. Y luego, retomando lo que dice Elena, realmente yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, que a una víctima la ayudamos los profesionales, pero la víctima tiene que estar convencida. Es muy complicado ver las situaciones, Ignacio también las ve, ¿no?, en las antesalas del juicio, donde ya se ha trabajado con las víctimas, pero el maltratador sigue creando esa red contra su víctima, incluso la presión psicológica, ¿no? La propia familia está en la antesala de juicio. No declares contra el padre de tu hijo, que eres la culpable de la ruina de tu esposo. Es decir, esa presión a esas mujeres, incluso delante nuestra, se está ejerciendo, ¿no? Han matado a otra mujer. Es increíble. ¿Qué se les pasará por la cabeza? Algún recuerdo infantil seguro. Es que para matar a alguien tienes que considerarla una propiedad privada tuya. La herencia del capitalismo. Se creen los dueños de ella, o no sé. Y yo me pregunto si en estas situaciones hay víctimas y verdugos. O quizás son los dos víctimas de una concepción de la relación de pareja. Una cosa cruel, muy cruenta. La del amo y el esclavo, de Hegel. O peor aún, la relación con la mamá, más violenta que esa, ninguna. Porque el acto sexual siempre tiene un componente de hostilidad, ¿no?, de agresividad. Pero claro, llevarlo hasta el extremo de marcar al otro, ¿no? Es como si fuera una res, la mujer ahí, ¿no? Una pieza de ganado, ¿no? Le dejo mi marca, la marco con mi, ¿no? Es mi sello, es mía, ¿no? Me pertenece. Mira el atleta paraolímpico este. Cualquier cosa que ella haga fuera de la pareja que no tenga que ver con él es un motivo de celos. Ella iba a participar en un reality show. Le recuerda que son dos y no uno, que son dos personas diferentes, ¿no? Antes de aceptar que son dos, lo aniquila. Yo creo que la cuestión es que ella aprenda a hablar, ¿no? Que pase de esa posición de objeto del deseo del otro a una posición de sujeto. Tome las riendas de su deseo, ¿no? Después no sé qué pasa ahí en esa relación, es como una intolerancia al goce de ella también, ¿no? Ella le recuerda su propio deseo. Hay algún deseo homosexual ese hombre tiene. Si ella se atreviera a despreciarlo un poco, él no la mataría. Estoy segura. Un hombre que se siente despreciado no puede matar a una mujer. Claro, porque ningún hombre puede tolerar el goce de una mujer, pero es un asesino. No todos los hombres matan. Y después encima las mandan a denunciar. Están aumentando las muertes desde que se implantó la ley. No se trata de denunciar, sino de aprender a hablar. Esto solo lo arregla el psicoanálisis. Poesía y flamenco, un camino para la libertad de la mujer. El cuerpo es el escenario de lo psíquico y en la poesía y el flamenco, el movimiento y la palabra se unen para hacer posible una revolución para la mujer, libre de las cadenas de una moral que no la tiene en cuenta. Son los movimientos los que originan los cambios, abren la posibilidad de una nueva conquista femenina donde el trabajo, la escritura, la sexualidad pondrán de manifiesto en el escenario una mujer que de ser objeto de deseo se transforma en sujeto deseante. Libre de inhibiciones y miedos que acobardan su posición en el mundo, el flamenco pone manos, pies, cuerpo a las palabras del poeta para hacer volar a cada mujer y a cada hombre más allá de su genitalidad y así poder vivir en una transformación que es más que necesaria e imprescindible. Toda revolución fue anticipada por un poeta y esta es sin duda la producción de Miguel Óscar Menasa, Poesía y flamenco, materializando las palabras que hacen posible la transformación de la realidad femenina. Esto lo que tiene que ver con la mujer del siglo XXI es que el espectáculo
poesía y flamenco presenta una nueva mujer, ¿no? Una mujer libre, una mujer independiente, una mujer que le dice que no al hombre, que le dice que sí, que le dice más o menos, ¿no? Entonces, que lo único que le faltaría para ser totalmente libre es una cuenta bancaria importante para no depender del dinero de nadie, ¿va? Ni del padre, ni de la madre, ni del novio, ni del esposo. Pero ¿cómo podremos conceptualizar la libertad femenina? Tanto que se reivindica desde el feminismo y desde esas corrientes actuales la libertad. ¿Qué es la libertad? Yo creo que para eso lo bueno es ir a ver el espectáculo. Eso es la libertad femenina, lo que pasa encima del escenario, me parece. ¿Y qué pasa? Para hacer un adelanto, para incentivar a la gente. Pues la poesía, que es la feminidad absoluta, se hace el amor con el flamenco encima de un escenario delante de 200 o 250 personas. Eso es la libertad. ¿Qué hace el amor? A ver. Sí, claro. Claro. Porque antes hablaste de la libertad femenina, yo quiero agregar una palabra. La libertad femenina no se trata en que haga más el amor, porque eso la mujer lo hace desde la época 3.000, 4.000 años antes de Cristo, la mujer ya era libre para hacer el amor, ¿sí? ¿No es cierto? Si ustedes leen la Biblia se dan cuenta, ¿no? Que no hay que ir ni a Henry Miller, ni a Amenaza para ver cómo la mujer... Pero lo que pasa es que la mujer no tenía libertad ni de la ciencia, ni de las artes, ni de las letras, ni del baile, ni del cine. Mire, la primera película la hizo una mujer, ¿usted lo sabía? No lo sabía, ¿no? Madame Curie, ¿no? La llamaban con el apellido de su marido cuando era la que descubría las cosas. Entonces, que la mujer nunca tuvo libertad, ¿no? Para aquellos que sí tenían libertad los hombres, que eran evidentemente los dominadores, que siguen siéndolo, ¿no? Porque ahora hay menos machistas entre los artistas, pero hay mucho machista entre los jueces, entre los abogados, entre los diputados, ¿no? Y la burla, todo aquel que piensa, todo aquel que recita, todo aquel que canta, primero de todo tiene que superar la burla de sus contemporáneos, de los intelectuales. No hay nada nuevo que no produzca la burla. Claro. Todo lo que se sale del camino establecido. Porque justamente hay miedo generalizado a hacer algo nuevo por eso mismo, ¿no? Por esa puesta en tela de juicio, ¿no? Claro, no, y además es que uno solo no puede, ¿no? No es con la fuerza grupal o no se puede salir de eso, del carril de lo establecido, muy complejo. Sí, por favor. Ha sido fundamental por eso la existencia de Grupo Cero, porque recuerdo que hace poco tiempo la Asociación Internacional de Escritores de Ohio determinaba que Grupo Cero era el movimiento científico-cultural posiblemente más importante de los últimos 50 puede ser, de los 50 años. Puede ser. Ha sido importante. Puede ser porque el movimiento surrealista fue parecido al Grupo Cero. Lo que pasa es que el Grupo Cero se ocupó de la medicina, de la educación, que ellos no pudieron. Que además de ocuparnos de la pintura, de la poesía, del baile, de la danza, de la música, nos ocupamos, yo he pasado toda mi vida ocupándome de la medicina, por ejemplo, ¿no? Que eso sería, que nos hace más grande que el movimiento surrealista, a pesar de que sabemos que el movimiento surrealista influyó en todas las artes y todas las disciplinas artísticas, ¿no? Del siglo XX. Y desde un punto de vista tal vez más positivista, más cientificista, el hecho de que psicoanalistas realicen labores artísticas o hagan espectáculos o cante, desde ese punto de vista externo, como que pierde rigor o gana y multiplica su rigor. El 80% de los pacientes que vi en mi vida, que fueron muchísimos, venían porque yo era poeta. Venían a psicoanalizarse conmigo porque yo era poeta. Porque esperaban que los escuchara de otra manera. Usted calcule que la poesía es portadora del imaginario universal. Entonces, si yo escucho con el imaginario universal, escucho más cosas. Después interpreto psicoanalíticamente, claro está. Pero la escucha tiene que ser poética.
Nosotros creemos, junto con St. John Peirce, ¿no?, que la poesía es la que abre el camino para la ciencia. Va abriendo también nuevas cadenas significantes para la ciencia, nuevas combinaciones de palabras y nuevas combinaciones de tesis, hipótesis y planteamientos científicos. ¿Cuántas ocasiones, y nosotras que atendemos en las consultas, te viene una persona y dice que esta situación me traumatizó? Yo es que tengo un trauma de la infancia. Normalmente se relacionaba el trauma de la histérica con una situación de seducción, normalmente por un adulto hacia la niña. Freud, en sus investigaciones, y muy remitido a eso que he comentado antes, de la diferenciación entre realidad objetiva y la realidad psíquica, se dio cuenta de que para lo psíquico tan importante es que te haya acontecido una situación desagradable o difícil de elaborar por ti, con haberlo fantaseado simplemente. Es decir, que es lo mismo hacer que desear. Y en ese sentido fue un gran descubrimiento, porque claro, imagínese si cada persona que tiene una patología así o que viene y te dice que le ha pasado eso, uno se cree que es verdad, imagínese estaríamos en un mundo más corrupto de lo que está, ¿no? Entonces es muy interesante que saquemos la idea de trauma de los procesos psíquicos, que eso no acontece, que el verdadero trauma es hablar. La sexualidad del futuro es más allá de eso, es donde las personas fueran intercambiables, es decir, que para nada se tuviera en cuenta lo claro, sexual, sí, el sexo, el género de una persona, sino que te enamoraras de una forma de vivir, de un estilo, de una idea o de un placer que te representa el otro para ti. Pero tendríamos que despojarnos o transformar todo el pensamiento al respecto de lo genital.